Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos y visitas. Damos gracias al Señor por poder estar reunidos esta mañana nuevamente en torno a su preciosa palabra. La verdad que es una alegría cuando, desde atrás se puede apreciar muy bien, escuchar muy bien las voces de todos ustedes cantando alabanzas al Señor, y realmente es algo que motiva, que produce también algo muy especial cuando todos los hermanos estamos reunidos, así que damos gracias al Señor, y la gloria, como cantábamos, es para Él. Y espero que en este tiempo podamos también disfrutar de su palabra, y que seamos motivados también a obedecerla y, por supuesto, a glorificar al Señor con nuestra vida. Y, y lo que voy a compartir con ustedes, hermanos, como leíamos en la lectura de antes, es un texto bien conocido y muy querido, me imagino, también por todos nosotros. Son las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos antes de ascender a la gloria. Y cada vez, hermanos, son más frecuentes las opiniones acerca del rol que cumple la iglesia en la sociedad. El mundo se ha vuelto una especie de experto en dar funciones a la iglesia que el Señor no le ha dado, tratando de que la iglesia reme o empuje hacia el mismo lado que el mundo, que acepte todo el pensamiento y todo lo que implica la nueva ideología, ¿cierto?, que estamos todos viviendo en el día de hoy. También que se involucre activamente en las demandas sociales. Y también hay otros que simplemente quieren desplazar el cristianismo de la sociedad y que la iglesia no tenga ninguna influencia en el mundo. Pero ninguno de ellos, de estas personas que opinan de esta manera, entiende o conoce la gran misión de la iglesia y la importancia que ésta tiene. Y esto es lógico viniendo del mundo. Y tampoco es necesario que ellos sepan cuál es la misión de la iglesia. Lo que sí es necesario es que la iglesia sepa cuál es su misión, cuál es su propósito principal. Porque si nosotros, por ejemplo, comentamos acerca de cuál es la labor principal, probablemente muchos tengamos diferentes opiniones acerca de eso. Un comentarista dice, si el propósito principal de Dios para los salvos fuera la amorosa comunión, se habría llevado de inmediato al cielo a los creyentes, donde la comunión espiritual es perfecta, sin obstáculos por el pecado, sin falta de armonía y sin soledad. Si el propósito principal del Señor para los salvos fuera aprender de la palabra, también se habría llevado de inmediato a los creyentes al cielo, donde su palabra es perfectamente conocida y comprendida. Y si el propósito principal de Dios para los salvos fuera que lo alabaran, también se habría llevado de inmediato a los creyentes al cielo, donde la alabanza es perfecta y sin fin. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia tiene que ver con la misión de Jesucristo. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que el Señor vino a hacer para glorificar a Dios el Padre a través de la salvación de los perdidos. La iglesia es una extensión de la misión de Jesucristo, cuando Él comenzó, cierto, esta misión en su ministerio terrenal. Por eso es que estamos aquí y no en el cielo con Jesús. Él encargó la más sublime de las misiones a su iglesia, a ser discípulos. Esta es una misión extraordinaria, la más importante de las misiones. Nunca haremos una labor más valiosa y trascendente como lo es el hacer discípulos.
Si pensamos, hermanos, por un momento, podríamos nombrar una sola labor que hagamos que sea más importante que la salvación de los pecadores, que predicar el Evangelio para que más personas conozcan al Señor Jesucristo y se arrepientan de sus pecados. ¿Hay alguna labor más importante que esta? El Señor Jesucristo vino a morir por eso. Lo que conocemos como la Gran Comisión, es decir, hacer discípulos, es nuestra misión. Y todos los creyentes deberíamos estar deseosos de cumplirla, porque al realizarla glorificamos a Dios y continuamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Incluso en esta actividad nosotros nos identificamos con Cristo. Y es por esta razón que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes 3 características de la Gran Comisión, que a la vez son un aliento para nuestra vida para poder obedecer este mandato y hacerlo también con gozo y con las motivaciones correctas. Veremos que la Gran Comisión tiene un fundamento sólido, tiene una manera de hacerse, tiene una promesa que sostiene. Y para ello les voy a pedir que abran sus Biblias, si es que no la tienen abiertas allí, en el Evangelio según Mateo, por favor, capítulo 28, versículos 16 al 20. Daremos lectura a este texto y luego les voy a pedir que me acompañen en un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por poder tener el privilegio de ser expuestos a tu palabra nuevamente. Guía, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones para poder estar concentrados, Señor, en tu palabra y poder gozarnos también con ella. Señor, transforma nuestras vidas por medio de tu palabra y glorifícate en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como dije hace un momento, esta mañana veremos 3 características de la Gran Comisión. Pero antes de observar estas características, permítanme ponerlos en contexto. Observemos los versículos 16 y 17 que nos dan la audiencia y el lugar en el que fue dada la Gran Comisión y veremos por qué esto es importante. Versículo 16 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El Señor les había dicho anteriormente a sus discípulos en el capítulo 26, versículo 32, que después de su resurrección iría delante de ellos a Galilea. Y el día de su resurrección les encargó a María Magdalena y a la otra María que les dieran las noticias a sus hermanos, es decir, a sus discípulos, para que fueran a Galilea a encontrarse con él. Galilea quedaba a unos 150 kilómetros de Jerusalén, por lo cual les tomó varios días llegar hasta allá. Con toda probabilidad, este era el lugar adecuado para dar la gran comisión a sus discípulos, lejos de los disturbios y hostilidades de Jerusalén. Algunos teólogos señalan que en esta ocasión fue que Jesús se apareció a 500 hermanos a la vez, como menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Aunque esto es muy probable, nuestro texto solo menciona a los 11 discípulos. Y en primera instancia el Señor Jesucristo da este mandamiento precisamente a estos 11 hombres, a sus 11 discípulos. Y por extensión entendemos, por supuesto, también a toda la iglesia. Ahora, dice que fueron al monte que Jesús les había ordenado.
No podemos saber con exactitud cuál era ese monte, pero lo que sí sabemos es que los montes eran lugares importantes para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Siempre están asociados a la morada de Dios entre su pueblo, como dice el Salmo 48, versículo 2. Moisés recibió la ley en el monte del Sinaí y subía al monte a escuchar las instrucciones de Dios. Es decir, estar en el monte de Dios era estar en la presencia de Dios. Y al igual que en el Antiguo Testamento, hechos muy importantes son narrados por Mateo y suceden exactamente en un monte. Por ejemplo, la transfiguración o el sermón del monte. Y ahora observamos a Jesús en un monte para dirigirse a los 11 discípulos. Lo que estamos presenciando aquí, hermanos, es una escena preciosa. Son los discípulos de Jesús frente al Dios hombre. Luego de que había pasado su tiempo ya de humillación, habiéndose levantado poderosamente de entre los muertos, demostrando que Él es el Mesías prometido, el Rey de Israel, Él está a punto de pronunciar las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender a la gloria con el Padre, aquella gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. Notemos entonces, hermanos, que este es un momento solemne. No es cualquier instrucción la que el Señor Jesucristo le va a dar a sus discípulos, es la misión que trasciende las épocas. Por eso, la solemnidad. La misión que les dará a sus discípulos tiene una importancia superlativa. Y es la forma en que nosotros también debemos entender la Gran Comisión. De suma importancia. Notemos también la reacción de sus discípulos. Y cuando le vieron, dice el versículo 17, le adoraron, pero algunos dudaban. Al estar delante de Jesús, la adoración debe ser la reacción lógica, porque todo verdadero discípulo de Jesús es un adorador. Pero notemos que el relato dice que algunos dudaban. Y nosotros podríamos pensar, pero ¿cómo pueden dudar? Después de todo lo que han visto. Es más, están viendo al Señor Jesucristo resucitado con sus propios ojos. Y no era la primera vez que lo veían. Sin embargo, la duda es algo tan propio del corazón pecaminoso del hombre que seguramente si nosotros hubiésemos estado allí, también habríamos dudado. ¿Recuerdan al pueblo de Israel saliendo de Egipto después de haber visto con sus propios ojos cómo Dios, a través de Moisés, dividió el mar Rojo ahí en Éxodo 14 para que ellos pudieran pasar en seco y estar a salvo de los egipcios que venían tras ellos? Un poco tiempo después, cuando no tuvieron agua, se preguntaron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dudando de la provisión de Dios. El texto no nos dice cuáles eran sus dudas específicamente, solo nos dice que dudaban. Pero notemos la gracia y la misericordia del Señor ante las dudas de sus discípulos. El Señor no le reprochó las dudas, sino que por el contrario, conociendo su debilidad, conociendo su corazón, pone un fundamento, una base sólida por la cual los enviaría con la misión de hacer discípulos. Una base sobre la cual ellos podrían descansar y volver en cualquier momento a recordar que esta que va a decir el Señor a continuación es la base para cumplir y que motiva también a obedecer. Veamos entonces la primera característica de la Gran Comisión. Versículo 18. La Gran Comisión tiene un fundamento sólido. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta preciosa declaración de poder y autoridad de Jesús es el fundamento de la Gran Comisión. La palabra potestad significa poder, autoridad, derecho,
capacidad para actuar. Es decir, todo el poder, toda la capacidad, todo el derecho, toda clase de poder, toda clase de autoridad le fueron dadas a nuestro Señor Jesucristo. Todas estas implicancias tiene la palabra potestad. Él tiene soberanía absoluta. Ahora, ¿quién le dio esa autoridad? Porque notemos que el texto dice que esta potestad le fue dada. El Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El Padre le da a Jesús toda autoridad y Él mostró su poder y autoridad en su ministerio terrenal. Él mostró autoridad sobre las enfermedades, sanando toda enfermedad y dolencia, dice Mateo 4:23. Mostró autoridad sobre la naturaleza, reprendiendo a los vientos y al mar, Mateo 8:23-27. Mostró autoridad sobre los demonios, echándolos fuera, dice Marcos capítulo 1:34. Incluso los mismos demonios reaccionaban y reconocían la autoridad de Jesús. También tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados, Mateo 9:6. Tenía autoridad para enseñar, Mateo 7:29. Mostró autoridad sobre la muerte cuando resucitó a Lázaro, Juan 11:43. Tenía autoridad para poner su vida y para volverla a tomar, según el mandamiento que recibió de su Padre, dice Juan capítulo 10, versículo 18. Pero de alguna manera nosotros vemos que el poder que Jesucristo tenía estaba, vamos a decirlo de esta manera, limitado o restringido. Dice un comentarista acerca de esto: durante su ministerio terrenal tuvo la autoridad absoluta, pero el ejercicio de ella se restringía a su conciencia encarnada. Es decir, su autoridad estaba, como había dicho anteriormente, restringida o limitada producto de su humillación por la labor que él venía a realizar. Y un texto, hermanos, que nos ayuda a comprender de qué se trata esto es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, un texto muy conocido por nosotros, pero que explica muy bien esto de la autoridad de Jesucristo. Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, de la misma esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está su humillación. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, el Señor Jesucristo en su humanidad y humillación se sometió voluntaria y completamente al Padre, renunciando a su autoridad independiente. Pero una vez consumada su obra de redención en la cruz y luego de haberse levantado, poderosamente de entre los muertos, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad es que el Señor Jesucristo envía a sus discípulos a ser discípulos de Jesús. Y hermanos, esta es una declaración clara de la deidad de Jesucristo. Porque ¿quién más que solo Dios puede declarar soberanía absoluta? Solo Dios tiene soberanía absoluta. ¿Quién es soberano si no solo Dios? Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y cuando le veamos volver en las nubes, todo su poder y autoridad será evidente a todos y ya no estará restringida, hermano.
sino que será evidente a todos y establecerá su reino aquí en la tierra y todos doblarán sus rodillas ante Él, porque Él reina y reinará por los siglos de los siglos. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites. Tiene toda autoridad en el cielo, tiene toda autoridad sobre ángeles, sobre el ejército celestial, sobre los astros, las lumbreras. Tiene autoridad sobre la tierra, tiene autoridad sobre los hombres, tiene autoridad sobre el infierno, tiene autoridad sobre Satanás, porque Satanás, como creen algunos, él no reina en el infierno, hermano. El infierno es una prisión preparada para él y para los que no obedecen al evangelio. Es Cristo el que tiene toda autoridad. Nadie se iguala a Él. Su poder no tiene límites. No existe lugar ni cosa alguna en el mundo o fuera de Él en donde el Señor Jesucristo no tenga poder y autoridad. Él tiene soberanía absoluta, total y completa. Él es el Señor. Cuando nosotros le decimos Señor, eso implica que tiene soberanía absoluta. También sobre nuestras vidas. Pero a la vez, hermanos, esto también es algo maravilloso para nosotros. Saber que nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder. No hay nadie sobre Él. Y a pesar de todas las cosas que estamos viviendo hoy en día, todas las cosas que estamos viendo en el mundo, o que cada cosa que pueda estar viviendo cada uno de ustedes, una situación particular, el Señor tiene control sobre lo que está sucediendo. No es que se le haya escapado de las manos como podemos pensar algunas veces por nuestra mente y nuestro corazón pecaminoso, sino que el Señor sigue teniendo absoluto control. Y eso, hermanos, debiera darnos paz. Porque a pesar de todo, sabemos que todo lo que puede suceder nos proviene de un Dios bueno, porque el Señor es bueno. A pesar de que algunas veces para nuestros propios ojos las circunstancias que vivimos sean injustas o sean duras, pero provienen de un Señor bueno. Eso es lo que dice Job. Después de haber perdido todo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que con todo eso Job no culpó a Dios por las cosas que le estaban ocurriendo, porque él sabía que esas cosas provenían de un Dios bueno. Y nuestro Señor es bueno y tiene toda autoridad, todo poder. Esta declaración de autoridad absoluta de Jesús es el fundamento en el cual se afirma la instrucción que dará Jesús a sus discípulos, porque sin este fundamento es imposible cumplir la gran comisión. Porque ¿cómo podrían simples hombres comunes y corrientes hacer una tarea sobrenatural? Es imposible sin el poder del Señor Jesucristo. Es imposible en esfuerzos meramente humanos. Es en el poder de Jesús que se puede llevar a cabo esta labor. Cualquier intento, hermanos, de hacerlo en nuestras propias fuerzas será un fracaso rotundo. Es en el poder del Señor que debe hacerse. Y hay una hermosa y poderosa conexión entre el fundamento, que es la declaración de autoridad, y el mandamiento, que es hacer discípulos. Están ligadas. Es sobre este fundamento que el Señor Jesucristo envía a hacer discípulos. Tenemos entonces el fundamento, y en los versículos 19 y 20 encontramos la segunda característica de la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene una manera de hacerse. Versículos 19 y 20 en la parte A. Esta manera de hacerse consta de 3 partes, que son yendo, bautizando y enseñando. Dice el versículo 19, por tanto, es decir, una vez puesto el fundamento, porque yo tengo todo el poder y autoridad, id y haced discípulos. Lo primero que menciona nuestro texto es id. Esto quiere decir que los discípulos debían salir a buscar a los perdidos.
mientras van por el camino. Esa es la idea. Así como Jesús les había dicho en un principio a Pedro y a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hace el pescador? Sale a pescar, ¿verdad? Sale a pescar, va mar adentro, tira a las redes y si es posible, pasa la noche entera con la esperanza de pescar algo. O se levantan también de madrugada, pero sale a pescar. Así los discípulos de Jesús, con esa diligencia debían ir y hacer discípulos. Ahora, déjeme decirle algo, querido hermano o hermana. Desde que usted creyó en el Señor Jesucristo, se convirtió en un pescador de hombres. Eso es lo que usted y yo somos. No hay ningún proceso para llegar a ser un pescador de hombres. El Señor nos salvó para que le sirviéramos, para que hagamos discípulos. Y un discípulo, hermanos, es como un alumno, pero no un alumno cualquiera, sino uno que está comprometido con el aprendizaje e implica que tiene una relación con su maestro. No se trata de hacer meros seguidores de Jesús, sino que se refiere a hermanos comprometidos y comprometidos con tres cosas esencialmente: con la persona de Jesús, con las enseñanzas de Jesús y con la obra de Jesús. El reino de los cielos tiene que continuar avanzando. Ahora, hermanos, es necesario reflexionar un poco acerca de esto. ¿Es usted un discípulo comprometido con la persona de Jesús, con sus enseñanzas y con su obra? ¿Por qué lo pregunto? Porque si vamos a tener la misión de hacer discípulos comprometidos con Jesús, debemos estar comprometidos nosotros primero. ¿Cómo voy a enseñar a otro a ser un discípulo comprometido con Jesús si yo mismo no estoy comprometido? No puedo dar algo que no tengo, no puedo enseñar algo que yo mismo no practico. Eso es hipocresía. También nos habla del alcance de la misión. Notemos que el alcance de la misión es a todas las naciones. Seguramente los discípulos de Jesús, cuando oyeron esta instrucción, quedaron confundidos, porque la primera vez que Jesús los envió, allí en Mateo capítulo 10, les prohibió ir por camino de gentiles, es decir, de gente no judía. Y los envió a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora el Señor les muestra el alcance de su obra. Él tiene poder para alcanzar al mundo entero. La salvación sería para toda lengua, tribu y nación. La obra del Señor Jesucristo no hace acepción de personas, ni de etnia, ni religión, ni estatus social, porque todos y cada uno de los habitantes de este planeta necesitan y necesitamos a Cristo. No importa su nación, no importa su religión, no importa las costumbres que tenga, no importa los pecados que haya cometido, no importa lo buena persona que piense o se crea ser, no importa, porque la Biblia enseña claramente que todos, sin excepción, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados y que estamos enemistados con Dios porque hemos transgredido su ley. Esa es la condición de toda persona en esta tierra, queridos hermanos. Por lo tanto, todos necesitan salvación y esa salvación está en Jesucristo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, hermano. Por eso, si tú estás aquí hoy y no te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo ahora para que recibas el perdón de tus pecados. Porque el perdón está disponible para todo aquel que se arrepiente de sus pecados
y pone absolutamente su confianza en Cristo sin distinción. Jesús no hace acepción de personas. Ahora, queridos hermanos, no podemos ser pasivos en la búsqueda de los que se están perdiendo. No nos quedamos en casa esperando que lleguen a tocarnos la puerta. Y no estoy hablando de que tengamos que irnos a otro país, a otra ciudad, a otra región. No, podemos predicar el Evangelio en nuestro entorno, queridos hermanos. Muchos piensan que la Gran Comisión se trata de salir y ir a otros países a predicar el Evangelio. Pero muchos de nosotros tal vez no somos capaces o no practicamos el predicar el Evangelio en nuestros propios hogares, a nuestros hijos. No somos capaces de predicar el Evangelio a nuestros vecinos. Y pensamos que podemos ir a otra ciudad o a otro país. Debemos predicar el Evangelio en nuestro entorno. El campo misionero es bastante amplio. La iglesia tiene la misión de buscar a los que se están perdiendo y hacerlos discípulos comprometidos con Jesús. Por eso el evangelismo, es tan importante. Y no me refiero a un programa evangelístico de un día en específico, sino que me refiero a un estilo de vida. Que predicar el evangelio sea parte de nuestra manera de vivir. Que como Pedro y Juan no podamos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hablar de Cristo, hermanos, tanto individualmente como colectivamente. Debemos ser discípulos comprometidos con el Evangelio de Jesús, tal como lo hemos recibido, y conservarlo puro, sin aditivos, sin adulterarlo, sin disfrazarlo, y de esta manera transmitirlo. Solo así habrán verdaderos discípulos, porque si hacemos lo contrario, si le añadimos, diluimos, suavizamos el Evangelio para que no suene tan duro como está, ¿cierto?, tan de moda decir eso, que cambiemos el mensaje. Y si forzamos el ambiente para mover las emociones de las personas para que hagan una profesión externa de fe, lo que vamos a lograr con eso serán falsos discípulos. Y esto provoca un daño tremendo, queridos hermanos. Primero, a la persona que está engañada, porque cree que es un discípulo de Jesús y sin embargo va camino al infierno pensando que va rumbo al cielo. En segundo lugar, daña a la congregación, porque un día estos falsos discípulos podrían llegar a convertirse en falsos líderes y los falsos líderes producen falsas congregaciones. Y ahí ya tenemos un desastre completo. ¿Notamos la tremenda responsabilidad que tenemos, hermanos? ¿Notamos la importancia de la gran comisión? El Señor nos dio de su autoridad para ser verdaderos discípulos de Jesús. Por lo tanto, debemos cuidar la palabra del Señor. Debemos guardarla, atesorarla y predicarla de una manera fiel, tal y cual la hemos nosotros recibido y tal cual la encontramos en las Escrituras. No podemos transar con el Evangelio. La palabra de Dios es verdad. Debemos usarla bien. Y los tiempos en los que estamos viviendo se está poniendo difícil. Y es urgente, hermanos, que podamos más que nunca amar la palabra del Señor. Es lo único, hermanos, que nos va a sostener, es su palabra. El mismo Señor Jesucristo después va a dar una promesa para eso. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar al más vil de los pecadores. No son nuestras estrategias ni nuestras habilidades, sino exclusivamente el poder de Jesús por medio de su palabra y el Espíritu Santo que la aplica al corazón de las personas.
Y todos y cada uno de los que se arrepienten deben ser bautizados, dice el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Literalmente, bautizándolos significa sumergiéndolos en agua, por supuesto. Y aunque el bautismo no juega ningún papel en la obra de salvación, porque el bautismo no salva, el Señor Jesucristo ordena que los nuevos discípulos sean bautizados, porque el bautismo es una muestra externa de la realidad interna de la salvación. Los que han creído se identifican públicamente con Cristo. Y la verdad es que puede haber muchos bautizados sin ser necesariamente creyentes. Pero no hay ningún creyente verdadero que no esté bautizado o que no quiera bautizarse. Si hay una persona que dice creer en Jesucristo, pero se niega a bautizarse, esa persona está en desobediencia. Y podría ponerse en duda su salvación. Porque ¿por qué razón no querría bautizarse? ¿Por qué cuestionamos? Porque esta es una ordenanza del Señor Jesucristo y es el primer paso de obediencia de los nuevos discípulos. De hecho, es la misma instrucción que Pedro les da posteriormente a sus oyentes después de su discurso en el día de Pentecostés, en el día que nace la iglesia. Si quieren me pueden acompañar por un momento al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 38. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, es decir, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. Hay un orden. Los que se arrepienten son llamados a bautizarse. El apóstol Pablo, por ejemplo, después de ese encuentro precioso con Jesús resucitado, luego de su conversión y de que Ananías le impusiera las manos para que recobrara la vista, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Fue bautizado. El etíope, el eunuco, después de que Felipe le predicara el evangelio y creyera en el nombre de Jesucristo, fue bautizado. Ahora le pregunto a usted, querido hermano y hermana, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo, ¿qué hizo? Fue bautizado. John MacArthur dice acerca del bautismo lo siguiente: el bautismo sirve como símbolo de la sepultura y la resurrección propia, señalando así la realidad espiritual de que los creyentes han muerto al pecado y han resucitado con Cristo. Los que somos bautizados debemos considerarnos así, muertos al pecado, pero vivos para con Dios. No basta con ser discípulos de Cristo en secreto. Es necesario identificarnos públicamente con Él, porque Cristo se identificó públicamente con nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y cuando nos bautizamos no solo nos identificamos con Cristo, sino con la Trinidad, con el Dios Trino. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo como nuestro único Dios. Y en su nombre es que somos bautizados. Luego dice el texto que deben ser enseñados. Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza, queridos hermanos, es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Como dice también el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual, ahí se refiere a la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La enseñanza es
esencial para el crecimiento de la iglesia. Y la enseñanza es algo que se enfatiza mucho, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Mateo. Comienza, ¿cierto?, con el Sermón del Monte y termina con Jesús encargándoles a sus discípulos el ministerio de la enseñanza. ¿Dónde debían enseñar a otros? En la iglesia local. Vemos esta secuencia un poco más adelante en el libro de los Hechos que mencioné hace un rato. No es necesario que vayan ahí, yo leo para ustedes Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, por supuesto. Aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, ahí está la enseñanza, de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto describe la comunidad de creyentes, la iglesia local. Entonces, cada discípulo debe ser enseñado en la iglesia local para que pueda también enseñar a otros. Esto es lo que podemos llamar discipular. Y no se refiere a algo formal de un par de días a la semana o por completar un libro, sino que se refiere a estar involucrados en la vida de los demás hermanos. Se trata de enseñarles cómo obedecer a Cristo, cómo guardar su palabra, cómo someterse a su autoridad. Se trata de ayudarles a estudiar las Escrituras. También debemos preocuparnos de sus necesidades, tanto espirituales como materiales. Debemos acompañarlos en sus momentos de dolor. Debemos también saber cuándo guardar silencio, prestar un hombro. Debemos también hacerles ver su pecado si es el caso. Y lo más importante es que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a recibir lo mismo que estamos dando. Es decir, unos a otros. Y de eso se trata. El discipulado es unos a otros. Y para esto necesitamos humildad. Necesitamos ser más como Cristo. Debemos llevar a otros a Cristo, no a nosotros. Cristo nos envió con su poder para ser discípulos de Él, que le sigan a Él, que le adoren a Él, porque Él es el centro de todo lo que hacemos. Si cantamos alabanzas, están centradas en Él. Si oramos, el centro de la oración es Él. Si tenemos comunión, el tema de conversación es Él. Las actividades de la iglesia deben ser vistas como un medio para la edificación de los creyentes y para llevar a los que no creen a Cristo, para que seamos una iglesia que vive la gran comisión, que está comprometida con la persona, las enseñanzas y la obra de Jesús. Todos debemos enseñar a otros, hermanos. Y debemos también ser enseñados por otros. A algunos, el Señor en su gracia los ha llamado para dedicarse a tiempo completo a la enseñanza, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Efesios 4:12. Así que todos estamos involucrados en la enseñanza para el crecimiento de la iglesia local. La Gran Comisión tiene una manera de realizarse: yendo, bautizando y enseñando. No es como nosotros pensamos que debe hacerse, o como que alguien venga y diga, esta es la verdadera forma en que vamos a ser los discípulos, sino que el mismo Señor Jesucristo es el que nos dice cómo hacerlo. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos da el poder, es el mismo Señor Jesucristo el que nos dice cómo hacerlo, y es el mismo Señor Jesucristo que nos da una promesa para aquello. Una promesa que nos sostiene en los momentos más difíciles de esta tarea. Dice el versículo 20, que es la tercera característica de la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene una promesa que sostiene. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Jesucristo no solo tiene todo el poder y la autoridad para enviarnos a ser discípulos, sino que también tiene todo el poder para estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Qué maravilloso es poder contemplar el amor del Señor y su misericordia para con nosotros. Él no nos deja solos. Es como si Él nos estuviera diciendo, hey, no se desanimen. No se desanimen porque no van solos a cumplir esta misión. Yo voy con ustedes. Yo, que tengo todo poder y autoridad, estaré con ustedes. No se preocupen. Todos los días. Esto significa que no habrá un solo momento, queridos hermanos, en que el Señor Jesucristo no esté con nosotros. No existe ese momento, hermano. Cuando nosotros pensamos que el Señor Jesucristo no está con nosotros es porque nosotros nos hemos alejado de Él, pero Él siempre está. Él cumple sus promesas. No puede ser, no existe un momento, como les decía, en que el Señor Jesucristo no esté con nosotros. No existe tal cosa porque el Señor es fiel. Él es fiel y Él nunca cambia y Él siempre está con nosotros. Somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que lo abandonamos, pero Él no nos dejará. Nunca nos ha dejado, hermano. Siempre ha estado allí con nosotros. Aún en los peores momentos, el Señor Jesucristo ha estado allí con nosotros. Y siempre estará. ¿Qué sería, hermanos, de la iglesia de Cristo sin sus promesas? ¿Qué sería de cada uno de nosotros sin las promesas de Jesús? Porque ¿qué es lo que nos anima, hermanos, a seguir adelante? Lo que Jesús ha dicho en su palabra, eso es lo que nos anima cada día, hermanos. Cuando estamos muy apenados, cuando tenemos ciertos problemas, cuando pensamos que no hay solución en algunas cosas, el Señor Jesucristo, sin embargo, está allí siempre. Eso dice su palabra, eso nos dice aquí. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, nos deja posibilidad a que eso sea diferente. Sus palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué motivación más necesitamos para cumplir la gran comisión? Como decía al principio, deberíamos estar gozosos, hermanos, y deseosos de cumplir la gran comisión. Pero ¿cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta? Eso es porque no estamos confiando en las promesas de Jesús. Tenemos el poder de Cristo. Tenemos la instrucción de Cristo y tenemos la presencia de Cristo todos los días en nuestra vida. ¿Qué privilegio más grande tenemos, hermano? ¿Qué privilegio? Pero sin embargo muchas veces no lo consideramos como tal. Muy bien, hermanos, hemos visto hasta aquí 3 características de la Gran Comisión. Vimos que tiene un fundamento sólido, que es la declaración de autoridad de Cristo, que tiene una manera de hacerse yendo, bautizando y enseñando, y que tiene una promesa que sostiene, que es la presencia misma del Señor en nuestras vidas. Permítanme ahora, hermanos, terminar con unas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Tal vez usted está pensando, yo no puedo hacer lo que el Señor me está pidiendo. No tengo las herramientas para hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y si esto es así, pensemos un poco a quién le dio Jesús la gran comisión en una primera instancia. Como vimos, ¿cierto?, a los 11 discípulos. Y Mateo registra que algunos dudaban y esa explicación no está allí porque sí. Esto nos explica que ellos no eran perfectos. De hecho, eran personas que a la vista de la sociedad nadie daría un peso por ellos. Por ejemplo, Mateo
era un recaudador de impuestos y era considerado por los judíos como un traidor de su pueblo. Eran considerados impuros, eran expulsados de las sinagogas. Nadie quería juntarse con ellos. Eran odiados. Ese era Mateo. También habían pescadores, Pedro, Juan, Andrés, Santiago, sin ninguna preparación teológica formal para cumplir con la gran comisión. Los fariseos lo llamaban del vulgo y sin letras, como alguien insignificante. También tenemos un revolucionario, Simón, ¿cierto? Simón el Celote, que combatía a los romanos con violencia. En fin, tenemos personas comunes y corrientes. Personas comunes y corrientes, sin ninguna habilidad especial, que con toda seguridad nadie los hubiera escogido para darles una misión tan importante y trascendente como lo es hacer discípulos. El Señor los escogió a ellos no por lo que ellos eran, sino por lo que el Señor iba a hacer a través de ellos. Y pasa lo mismo con nosotros en el día de hoy. Basta con mirarnos, y no me refiero a mirarnos unos a otros, sino me refiero a mirar hacia adentro. ¿Cuántos de nosotros éramos sabios o poderosos o sin pecado? Ninguno. Porque no se trata de quiénes somos nosotros, se trata de quién es Él. Es Él el que tiene todo el poder. Es Él el que envía. Es en su nombre que somos bautizados. Son sus enseñanzas las que aprendemos y transmitimos. Es Él el que estará con nosotros todos los días, porque se trata de Él. Recordemos que la Gran Comisión es una extensión de la obra de Jesús. Es su obra la que continuamos haciendo. Para cumplir la Gran Comisión no necesitamos ser personas perfectas o importantes, sino que debemos ser discípulos de Jesús, comprometidos con Él, depender del Señor en todo lo que hagamos y estar dispuestos a ir donde el Señor nos llame. Esta es la misión de la iglesia. Dios no nos envió a adaptarnos al mundo y sus demandas. Y aunque el mundo cambie, las circunstancias cambien, la palabra de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Esta es una misión que trasciende las épocas. La misión sigue siendo la misma, hacer discípulos a todas las naciones. Esta es nuestra misión, hermanos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que debemos hacer y proclamar. El Señor nos dé de su gracia, hermanos, y estas tres características nos impulsen, nos ayuden, nos motiven a poder cumplir la gran comisión y glorificar a nuestro Dios y continuar con la obra que el Señor Jesucristo comenzó en su ministerio terrenal. Vamos ahora. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por llevarnos a recordar esto, Señor, que es tan importante para nuestra vida. Sobre todo, Señor, en los tiempos en los que estamos viviendo. Danos de tu gracia y valentía, Señor, para poder seguir firmes, Señor, predicando tu palabra, llamando a los perdidos, Señor, cumpliendo la gran comisión, edificándonos unos a otros, Señor, cumpliendo tu mandamiento. Gracias por darnos el poder, Señor, tu autoridad para enviarnos a predicar, para enviarnos a ser discípulos. Gracias, Señor, por decirnos la manera en que debemos hacerlo y gracias, Señor, por prometer tu presencia en nosotros cada día. Qué privilegio tenemos, Señor. Señor, obra también en aquel que no te conoce y danos de tu gracia cada día para poder hablar con denuedo tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.